El inicio de este proyecto ha llegado a mí con la finalidad de facilitar la difusión de este legado, y con el propósito de que así como usted lo recibió lo pueda hacer llegar a alguien más. Escrito y editado por Drunvalo Melchizedek. El inicio. El antiguo secreto de la flor de la vida. Volumen 1. Alguna vez toda la vida en el universo conocía la flor de la vida como el patrón de la creación, el diseño geométrico que nos conduce dentro y fuera de la existencia física. Entonces, desde un estado muy alto de conciencia, caímos en la oscuridad y olvidamos en dónde estábamos. Durante miles de años el secreto estuvo escondido en artefactos antiguos y tallados alrededor del mundo y codificado en las células de toda la vida. Ahora nos estamos elevando de ese sueño, sacudiendo creencias viejas y trilladas de nuestras mentes, y vislumbrando la luz dorada de este nuevo amanecer, fluyendo a través de las ventanas de la percepción. Este libro es una de esas ventanas. Aquí Drunvalo Melchizedek presenta en texto y gráficos la primera mitad del taller La Flor de la Vida, iluminando los misterios de cómo llegamos a ser lo que somos, porque el mundo está como está y las energías sutiles que permiten que nuestra conciencia florezca hacia su verdadera belleza. La geometría sagrada es el fundamento de nuestro ser y señala un orden divino en nuestra realidad. Podemos seguir ese orden desde el átomo invisible hasta las estrellas infinitas, encontrándonos a nosotros mismos en cada paso. La información que está aquí es un sendero, pero entre las líneas y los dibujos yacen las gemas femeninas de la comprensión intuitiva. Explora el milagro de nuestra existencia deambulando a través de la tierra maravillosa de la geometría, la ciencia, la historia antigua y el nuevo descubrimiento, visto a través de la visión ampliada de Drunvalo y la flor de la vida. El volumen 2 explorará en gran detalle el Merkaba, el campo de energía de 18 metros de diámetro del cuerpo de luz humano. Este conocimiento conduce hacia la ascensión y al siguiente mundo dimensional. El antiguo secreto de la flor de la vida. Volumen 1. Alguna vez toda la vida en el Prefacio. Solo un espíritu. Mucho antes de que existiera Sumeria, antes de que Egipto construyera Saqqara, antes de que floreciera el valle del Indo, el espíritu vivía en cuerpos humanos, danzando en una cultura elevada. La Esfinge conoce la verdad. Somos mucho más de lo que sabemos. Hemos olvidado. La flor de la vida fue y es conocida por toda la vida. Toda la vida, no solo aquí sino en todas partes, sabía que era el patrón de la creación, el camino de entrada y el de salida. El Espíritu nos creó en esta imagen. Tú sabes que es verdad. Está escrito en tu cuerpo, en todos tus cuerpos. Hace mucho tiempo nos caímos de un nivel muy alto de conciencia y los recuerdos están comenzando a emerger justo ahora. El nacimiento de nuestra conciencia nueva y vieja aquí, en la Tierra, nos cambiará para siempre y nos regresará a la conciencia de que en verdad, solo existe un espíritu. Lo que estás a punto de leer es el viaje de mi vida a través de esta realidad, cómo aprendí sobre el gran espíritu y sobre las relaciones que cada uno tenemos con toda la vida en todas partes. Yo veo al gran espíritu en los ojos de todos y yo sé que él y ella está dentro de ti. Tú ya sostienes dentro de tu ser más profundo toda la información que estaré compartiendo contigo. Cuando lo leas por primera vez, puede parecer como algo que nunca antes habías escuchado, pero no lo es. Esta es información antigua. Puedes recordar cosas que están profundamente dentro de ti y es mi esperanza que este libro detone esas cosas, para que puedas recordar quién eres, por qué viniste aquí y cuál es tu propósito para estar aquí en la Tierra. Es mi oración que este libro se convierta en una bendición en tu vida y te dé un nuevo despertar sobre tu ser y algo acerca de ti que es muy, muy viejo. Gracias por compartir este viaje conmigo. Te amo profundamente, porque en verdad somos viejos amigos. Somos uno, Drunvalo. Prefacio. Solo un espíritu. Mucho antes de que existiera Sumeria, antes de que... Introducción. Parte de mi propósito al presentar este libro, es ayudar a la gente a estar consciente de ciertos eventos que han sucedido en este planeta, que están sucediendo actualmente, o que están por suceder, eventos que están afectando radicalmente nuestra conciencia y la forma como vivimos hoy.
Al comprender nuestra situación presente, podemos abrirnos a la posibilidad de una nueva conciencia, una nueva humanidad, emergiendo en la Tierra. Adicionalmente, mi propósito más anhelado, quizás, es inspirarlos a recordar quiénes son realmente y darles el valor para que le obsequien su regalo a este mundo. Ya que Dios nos ha dado a cada uno un talento único, el cual, cuando se vive verdaderamente, cambia el mundo físico hacia un mundo de luz pura. Introducción. Parte de mi propósito. También estaré proporcionando evidencia matemática y científica, para mostrar cómo llegamos aquí como seres espirituales en un mundo físico, con el fin de convencer a la parte analítica de nosotros del cerebro izquierdo, de que solo existe una conciencia y un Dios y de que todos somos parte de esa unicidad. Esto es importante, porque esto lleva a ambos lados del cerebro hacia el equilibrio. Este equilibrio abre la glándula pineal y permite que el prana, la energía de fuerza de vida, entre a la parte más interna de nuestro ser físico. Entonces y solo entonces, es posible el cuerpo de luz llamado el Merkaba. Sin embargo, por favor comprendan que la evidencia de la cual aprendí originalmente esta información, no es importante en sí misma. En la mayoría de los casos, la información podría ser cambiada completamente por información diferente, sin afectar el resultado. Adicionalmente, cometí muchos errores porque ahora soy humano. Lo que es más interesante para mí, es que cada vez que cometí un error, este me condujo hacia una comprensión más profunda de la realidad y hacia una verdad superior. Por lo que les digo, si encuentran un error, miren más profundo. Si se quedan colgados en la información al sobreestimar su valor, perderán totalmente el objetivo del trabajo. Lo que acabo de decir es primordial para la comprensión de esta obra. También estaré brindando mis experiencias personales, muchas de las cuales son, lo admito, extravagantes para los estándares ordinarios del mundo, pero son ustedes quienes deben decidir si son verdad o son solo historias o incluso si esto importa. Escuchen profundamente con su corazón, ya que su corazón siempre sabe la verdad. Después, deseo compartir con ustedes, tanto como pueda en el segundo volumen, una técnica de respiración específica que les ayudará a regresar hacia el estado de conciencia inmensamente superior desde el cual todos venimos. Esta es la remembranza de la respiración conectada con el cuerpo de luz del Merkaba. Este es uno de los propósitos principales de este trabajo. En este punto es oportuna una pequeña historia, de cómo se desencadenó este libro. Van a leer sobre los ángeles, por lo que no comenzaré allí, sino más bien con los eventos posteriores. En 1985 los ángeles me pidieron que comenzara a enseñar la meditación Merkaba. Yo la aprendí en un principio en 1971 y la he estado practicando desde entonces, pero no quería convertirme en un maestro. Mi vida era sencilla y satisfactoria. Básicamente, estaba cómodo y no quería trabajar tan duro. Los ángeles dijeron que cuando a alguien se le otorgaba un conocimiento espiritual, debía compartirlo. Dijeron que esta era una ley de la creación. Sabiendo que estaban en lo correcto, abrí mi primer curso al público en la primavera de 1985. Para 1991 mis talleres estaban llenos y tenía un excedente de cientos de personas en la lista de espera. Yo no sabía cómo llegar a todos los que querían esta información. De hecho, no podía. Así que en 1992 tomé la decisión de liberar en video uno de mis talleres y dejarlo recorrer el mundo. En menos de un año estaba creciendo rápidamente en ventas, pero había un gran problema. La mayoría de las personas que estaban viendo los videos, no podían comprender realmente lo que se presentaba, porque estaba fuera del contexto y del contenido de su comprensión espiritual. Di una plática a 90 personas en el estado de Washington, de las cuales todas habían visto el video, pero nunca habían estado en uno de mis talleres en vivo. Fue allí en donde me di cuenta, que solo cerca del 15% de las personas, realmente, sabía cómo vivir la meditación usando solo las instrucciones en las cintas de video. No estaba funcionando. El 85% estaban confundidos y no tenían claras las instrucciones. Saqué inmediatamente las cintas de video del mercado.
Esto, sin embargo, no impidió que se continuaran vendiendo. La gente quería la información, así que comenzaron a copiar las cintas existentes y a darlas, venderlas o rentarlas a personas en todo el mundo. Para 1993, se había estimado que había aproximadamente 100,000 juegos de esas cintas en el mundo. Se tomó una decisión. Se determinó que la única forma en la que podíamos ser responsables de esta información, era teniendo una persona entrenada en la sala cuando alguien viera las cintas de video. Entrenada significa que nosotros la habíamos instruido cuidadosamente para conocer y vivir el mercado. Esa persona podía, entonces, enseñar a otras oralmente. Es así como nació el programa de facilitadores de la Flor de la Vida. Existen ahora más de 200 facilitadores entrenados en cuando menos 33 países. Y el sistema ha funcionado muy bien. Ahora las cosas han cambiado nuevamente. Las personas están comenzando a comprender una conciencia superior así como sus valores y conceptos. Es momento ahora para liberar este libro al público en general, que sentimos que está listo ahora. Un libro tiene la ventaja de que la gente puede tomarse más tiempo para estudiar los dibujos y las fotografías cuidadosamente en su tiempo libre. Y también tendrá información actualizada como la que sigue. También estaré proporcionando evidencia matemática y científica, para mostrar cómo llegamos aquí como seres espirituales en un mundo físico, con el fin de convencer a la parte analítica de nosotros del cerebro izquierdo, de que solo existe una conciencia y un Dios y de que todos somos parte de esa unicidad. Desde que los ángeles se aparecieron por primera vez en 1971, he estado siguiendo su guía. Esto todavía es verdad hoy. Fueron los ángeles los que me dieron la meditación Merkaba y es la meditación lo que es importante aquí, no la información que se presenta. La información se usa solo para llevarnos a un punto de claridad, para que podamos entrar hacia un estado de conciencia en particular. Comprendan que conforme recibí la información científica en los primeros años, de 1971 a 1985, yo pensé que era para mi propio crecimiento personal. Cuando leía un papel o una revista científica los desechaba, sin darme cuenta de que en el futuro los necesitaría para probar lo que estaba diciendo. La mayoría de los artículos han sido localizados, pero no todos. Aún así, esta información necesita salir. Tú, el lector, la has solicitado insistentemente. Por lo tanto, documentaré mis declaraciones todo lo que pueda, pero algunas pruebas se han perdido, al menos por el momento. También, parte de la información proviene de fuentes no científicas, como ángeles o comunicaciones interdimensionales. Comprendemos que la ciencia estricta necesita estar separada de una fuente que es considerada psíquica. Los científicos están preocupados por su credibilidad. Como nota secundaria, quisiera comentar que esto es similar a un hombre diciéndole a una mujer que sus sentimientos no son válidos y que solo la lógica es verdadera o válida, que se debe seguir la lógica. Naturalmente, ella conoce otro camino, es el camino de la vida misma. Esta fluye. No tiene lógica masculina, pero es igualmente verdadera. Yo creo en las dos, en equilibrio. Si pueden concebir a una persona, usando a la vez tanto la ciencia como las habilidades psíquicas para explorar la realidad, han llegado al lugar correcto. Siempre que sea posible, voy a diferenciar entre los dos tipos de fuentes para que estén claras. Esto significa que deben ir hacia adentro de sí mismos, para ver si esta información es verdadera dentro de su mundo. Si algo no se siente correcto, entonces descártenlo y continúen. Si se siente correcto, entonces vívanlo y vean si es realmente verdadero. Pero mi comprensión es que la mente nunca conocerá verdaderamente la realidad, hasta que se haya unido con el corazón. Lo masculino y lo femenino se completan uno al otro. Cuando lean este trabajo tienen dos opciones. Pueden abordarlo desde su cerebro izquierdo, su lado masculino, tomar notas y ver cuidadosamente la lógica en cada paso, o pueden llegar desde su cerebro derecho, su lado femenino, simplemente soltando y sin pensar sintiendo, observando como en una película, expandido, no contraído. Cualquier forma va a funcionar. Es su elección.
Finalmente, conforme preparaba este libro, tuve que tomar otra decisión. Se deberían dar a conocer las etapas finales de la meditación, el Merkaba completo. Todavía siento que un maestro oral es lo mejor. ¿Saltarían a las etapas finales del budismo tibetano después de leer un libro? Lo que se ha decidido es que se dará todo aquí, hasta el momento del video de 1993, con la sugerencia de que entren al Merkaba cuidadosamente y que busquen, no obstante, a un facilitador de la flor de la vida. Esa información será dada al final del segundo volumen. Mucho se ha aprendido después y más allá de estos escritos y solo puede transmitirse oral y vivencialmente. La razón por la que estoy proporcionando toda la información, es porque hay cuando menos otros 7 autores que han reimpreso este trabajo en una forma u otra. Algunos la han tomado palabra por palabra, algunos me han parafraseado y otros han usado mi trabajo de arte y mis dibujos de geometría sagrada. Algunos lo han pedido y otros no. Pero el resultado final es que la información ha salido. Mucho de esto se ha deformado y, algunas veces simplemente no es la verdad. Por favor sepan que esto no lo hago para protegerme, sino para tomar responsabilidad por la integridad del trabajo. Esta información pertenece al universo, no a mí. Solo estoy preocupado por la pureza de la información y por su comprensión clara. Las instrucciones exactas de la meditación están en internet www.floroflife.org, pero por supuesto no el conocimiento oculto. Ese es vivencial. Deben vivirlo. Existe otra información en la red que declara que proviene de mí, cuando no es así. También hay información sobre la flor de la vida que simplemente está mal o está caduca. Espero que este trabajo aclare lo que ha sido velado o distorsionado. Comprendo que esas personas estaban movidas por sus corazones buscando la verdad, pero aún así es mi responsabilidad hacia ustedes. Por lo tanto, estoy escribiendo este libro con el fin de ser claro, para todos los que desean comprender realmente y conocer la verdad. En amor y servicio, Grunwald Melchizedek. Desde que los ángeles se aparecieron por primera vez en 1971, he estado siguiendo su guía. Esto todavía es verdad hoy. Fueron los ángeles los que me dieron la meditación Merkaba y es la meditación lo que es importante aquí, no la información que se presenta. 1. Recordando nuestro pasado antiguo. ¿Cómo cambió nuestra realidad la caída de la Atlántida hace poco menos de 13,000 años? Sucedió algo muy dramático en la historia de nuestro planeta que vamos a explorar en gran detalle, porque lo que sucedió en el pasado está ahora afectando cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que experimentamos en nuestra vida diaria, incluyendo las tecnologías particulares que usamos, las guerras que estallan, los alimentos que ingerimos e incluso la forma como percibimos nuestras vidas, son el resultado directo de una cierta secuencia de eventos que sucedieron durante el final de los tiempos atlantes. Las consecuencias de esos eventos antiguos han cambiado completamente la forma en que vivimos e interpretamos la realidad. Todo está conectado. Solo existe una realidad y un Dios, pero existen muchas formas en las que puede ser interpretada la única realidad. De hecho, el número de formas para interpretar la realidad es prácticamente infinito. Existen ciertas realidades en las que muchas personas han acordado y esas realidades son llamadas niveles de conciencia. Por razones en las que entraremos, existen realidades específicas en las que se están enfocando un número extremadamente grande de seres, que incluyen la que tú y yo estamos experimentando ahora mismo. En un tiempo nosotros existimos en la Tierra en un nivel muy alto de conciencia, que estaba muy lejos de cualquier cosa que podamos imaginar ahora mismo. No tenemos siquiera la capacidad para imaginar el lugar en donde estuvimos una vez, porque quienes fuimos entonces, está totalmente fuera de contexto con lo que somos ahora. Debido a los eventos particulares que sucedieron entre 16,000 y 13,000 años atrás, la humanidad cayó desde un lugar muy alto a través de muchas dimensiones e implicaciones, decreciendo constantemente en densidad, hasta que alcanzamos este lugar en particular, que llamamos la tercera dimensión en el planeta Tierra, el mundo moderno.
Cuando caímos, y esto fue como una caída, estábamos en una espiral de conciencia incontrolable bajando a través de las dimensiones de conciencia. Estábamos fuera de control y era muy parecido a caer a través del espacio. Cuando llegamos aquí a la tercera dimensión, se llevaron a cabo ciertos cambios específicos, tanto psicológicos como en la forma en la que funcionábamos en la realidad. El cambio más importante fue en la forma que respirábamos prana, una palabra hindú para la energía de fuerza de vida de este universo. El prana es más vital para nuestra supervivencia que el aire, el agua, la comida o cualquier otra sustancia, y la forma en la que introducimos esta energía en nuestros cuerpos afecta radicalmente la forma como percibimos la realidad. En los tiempos atlantes y antes, la forma como respirábamos prana estaba directamente relacionada con los campos de energía electromagnéticos que rodean a nuestros cuerpos. Todas las formas de energía en nuestros campos son geométricas y con la que estaremos trabajando es con una estrella tetraédrica, que consiste en dos tetraedros interconectados. El vértice del tetraedro que apunta hacia arriba, termina a la distancia de una mano sobre la cabeza, y el vértice del tetraedro que apunta hacia abajo, termina a la distancia de una mano debajo de los pies. Corre un tubo desde el vértice superior hacia el punto inferior, a través de los principales centros de energía del cuerpo chakras. Este tubo, para tu cuerpo, tiene el diámetro del círculo que formas cuando tocas tu dedo más grande con tu pulgar. Se ve como un tubo de vidrio fluorescente, excepto que tiene una estructura cristalina en los extremos que encajan dentro de los dos vértices de la estrella tetraédrica. Antes de la caída de la Atlántida, solíamos traer el prana desde arriba y desde abajo de este tubo simultáneamente, y los dos flujos de prana se encontraban dentro de uno de nuestros chakras. Siempre ha sido un aspecto importante de esta antigua ciencia, cómo y en dónde se encuentran estos flujos de prana, lo que ahora sigue siendo materia de estudio a través del universo. Otro punto principal en el cuerpo humano es la glándula pineal, localizada en el centro de la cabeza. Esta representa un factor enorme en la conciencia. Esta glándula se ha degenerado de su tamaño original, comparable a una pelota de ping-pong, hasta su tamaño actual, el de un guisante seco, porque olvidamos cómo utilizarla hace mucho tiempo, y si no la usas, la pierdes. La energía pránica solía fluir a través del centro de la glándula pineal. Esta glándula, de acuerdo con Jacob Lieberman, autor de Light, The Medicine of the Future, Luz, la medicina del futuro, se ve como un ojo y en algunos aspectos es literalmente un globo ocular. Es redonda y tiene una apertura en una porción. En esa apertura hay una lente para enfocar la luz. Es hueca y tiene adentro receptores de color. Su principal campo de visión, aunque esto no ha sido determinado científicamente, es hacia arriba, hacia los cielos. Tal como nuestros ojos pueden ver en un ángulo de 90 grados a nuestro alrededor, la glándula pineal puede también ver tanto como 90 grados desde su posición establecida. Así como no podemos ver hacia la parte posterior de nuestras cabezas, la glándula pineal no puede ver hacia abajo en la dirección de la Tierra. Contenidas dentro de la glándula pineal, aún en su tamaño encogido, están todas las geometrías sagradas y la comprensión de la forma exacta de cómo fue creada la realidad. En lugar de tomar el prana a través de la glándula pineal y circularlo hacia arriba y hacia abajo de nuestro tubo central, comenzamos a respirarlo a través de nuestra nariz y boca. Esto provocó que el prana esquivara la glándula pineal, lo que dio como resultado que veamos las cosas en una forma totalmente diferente, a través de una interpretación distinta de la única realidad, llamado bueno y malo o conciencia de polaridad. El resultado de esta conciencia de polaridad nos mantiene pensando que estamos dentro de un cuerpo viendo hacia afuera, separados de alguna forma de lo que está allá afuera. Esto es simple ilusión. Se siente real, pero no existe ninguna verdad en absoluto para esta percepción. Es simplemente la visión de la realidad que tenemos desde este estado al que caímos. Por ejemplo, no hay nada equivocado en todo lo que sucede, ya que Dios tiene el control de la creación. Pero, desde un punto de vista, el de la polaridad, viendo el planeta y la forma como evoluciona, no deberíamos de habernos caído aquí abajo. En una curva normal de evolución, no deberíamos estar aquí.
Algo nos sucedió que no se suponía que debía ocurrir. Pasamos a través de una mutación, tuvimos un rompimiento de cromosomas, podrían decir. Por lo que, la Tierra ha estado en alerta roja durante casi 13,000 años y muchos seres y niveles de conciencia han estado trabajando juntos, para resolver cómo regresarnos hacia el sendero Adam, en donde estábamos antes. El efecto de esta caída errónea en conciencia y los consiguientes esfuerzos para llevarnos de vuelta al camino, han resultado en algo realmente bueno, algo inesperado, algo sorprendente. Seres de todo el universo que han estado intentando ayudarnos con nuestro problema, han iniciado varios experimentos en nosotros en un esfuerzo por ayudar, algunos legalmente y otros sin permiso. Un experimento, en particular, está resultando en un escenario que nadie en ninguna parte había soñado que se pudiera convertir en realidad, excepto una persona en una sola cultura de un pasado muy distante. 1. Recordando nuestro pasado antiguo. ¿Cómo cambió nuestra realidad la caída de la Atlántida hace poco menos de 13,000 años? Sucedió algo muy dramático en la historia de nuestro planeta que vamos a explorar en gran detalle, porque lo que sucedió en el pasado está ahora afectando cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que experimentamos en nuestra vida diaria, incluyendo las tecnologías. El Merkaba. Existe otro factor principal en el que vamos a enfocarnos en esta historia. Hace 13.000 años, estábamos conscientes de algo sobre nosotros, que hemos olvidado por completo desde entonces. Los campos de energía geométricos alrededor de nuestros cuerpos, pueden ser encendidos de una forma particular, que también está conectada con nuestra respiración. Esos campos solían girar alrededor de nuestros cuerpos, muy cerca de la velocidad de la luz, pero disminuyeron su velocidad y dejaron de girar, después de la caída. Cuando este campo vuelve a encenderse y gira, es llamado un Merkaba, y su utilidad en esta realidad no tiene paralelo. Nos brinda una conciencia expandida de quiénes somos, nos conecta con niveles superiores de conciencia y restablece la memoria de las posibilidades infinitas de nuestro ser. Un Merkaba sano rotatorio, mide entre 18 y 20 metros de diámetro, proporcional a nuestra estatura. La rotación de un Merkaba giratorio puede demostrarse en un monitor de computadora usando los instrumentos necesarios y su apariencia es idéntica a la envoltura infrarroja de calor de la galaxia, la misma forma básica que el tradicional platillo volador. La palabra Merkaba está compuesta de tres palabras más pequeñas, Mer, Ka y Ba, las cuales, como las estamos usando, provienen del egipcio antiguo. Se ha visto en otras culturas como Merkaba, Merkaba y Merkaba. Existen varias pronunciaciones, pero generalmente se articula como si las tres sílabas estuvieran separadas, con acentos iguales en cada una. Mer se refiere a un tipo de luz específico, que era comprendido en Egipto solo durante la dinastía 18. Este fue visto como dos campos contrarrotatorios de luz girando en el mismo espacio, que son generados por ciertos patrones de respiración. Ka se refiere al espíritu individual y Ba se refiere a la interpretación del espíritu de su realidad particular. En nuestra realidad particular, Ba es definido usualmente como el cuerpo o la realidad física. En otras realidades en donde los espíritus no tienen cuerpos, se refiere a sus conceptos o a la interpretación de la realidad que traen consigo. Entonces el Merkaba es un campo contrarrotatorio de luz, que afecta al espíritu y al cuerpo simultáneamente. Es un vehículo que puede llevar al espíritu y al cuerpo, o a la interpretación de la realidad de alguien, desde un mundo o dimensión hacia otro. De hecho, el Merkaba es mucho más que esto, porque puede crear una realidad, así como puede moverse a través de las realidades. Para nuestro propósito aquí, sin embargo, nos enfocaremos principalmente en sus aspectos. Como un vehículo interdimensional, Merkaba significa carro en hebreo, que nos ayudará a regresar a nuestro estado original superior de conciencia. Regresando a nuestro estado original, para ser claros, regresar a nuestro estado original es un proceso natural, que puede ser fácil o difícil de acuerdo a nuestros patrones de creencias.
Sin embargo, involucrarnos simplemente con las relaciones técnicas del Merkaba, tales como corregir nuestros patrones de respiración, o darnos cuenta mentalmente de las conexiones infinitas con todos los patrones de la vida, por ejemplo, no es suficiente. El Merkaba. Existe otro factor principal en el que vamos a enfocarnos en esta historia. Hace 13.000 años, estábamos conscientes de algo sobre nosotros, que una realidad superior, incluyente. Otro componente en el que nos vamos a enfocar tiene muchos nombres, pero en términos actuales es referido generalmente como el ser superior. Existimos literalmente en otros mundos aparte de este. Existen tantas dimensiones y mundos, que casi sobrepasan la capacidad humana para concebirlos. Estos niveles son muy específicos y matemáticos, y el espacio y las longitudes de onda dentro y en medio de esos niveles, son idénticos a las relaciones dentro de las octavas musicales y otros aspectos de la vida. Pero ahora mismo, tu conciencia tridimensional ha sido cortada, probablemente, de su aspecto superior, por lo que solo estás consciente de lo que sucede aquí en la Tierra. Esta no es la norma para los seres que existen en un estado natural no caído. La norma es que los seres primero se vuelven conscientes de varios niveles al mismo tiempo, como acordes en la música, hasta que finalmente, conforme crecen, se vuelven conscientes de todo en todas partes a la vez. El siguiente ejemplo es inusual, pero demuestra lo que estamos diciendo. Estoy en comunicación con alguien ahora mismo, que está consciente de muchos niveles a la vez. Los científicos que la están estudiando están sin habla. No pueden entender cómo hace lo que está haciendo. Ella puede estar sentada en una habitación, pero sostiene que está viendo desde el espacio exterior. La NASA la investigó, pidiéndole que viera un satélite específico y les diera una información particular que solo podía saberse si alguien estuviera realmente allí. Ella les dio las lecturas de sus instrumentos, lo que estoy seguro que le pareció imposible a los científicos. Ella dijo que estaba volando al lado del satélite y que simplemente lo leyó. Su nombre es Marianne Schinfield. Ella está legalmente ciega, pero puede caminar alrededor de una habitación y nadie se daría cuenta de que no puede ver. ¿Cómo lo hace? Ella me llamó recientemente y, mientras estábamos hablando, me preguntó si me gustaría ver a través de sus ojos. Por supuesto que dije que sí. Después de unas pocas respiraciones, mi campo de visión se abrió, y estaba yo viendo a través de lo que parecía una enorme pantalla de televisión que llenó mi campo de visión. Lo que vi fue asombroso. Parecía como si me estuviera moviendo muy rápido a través del espacio sin un cuerpo. Podía ver las estrellas y en ese momento Mary Ann y yo, viendo a través de sus ojos, nos estábamos moviendo al lado de una hilera de cometas. Ella estaba muy cerca de uno de ellos. Esta fue una de las experiencias fuera del cuerpo más reales que haya tenido. Alrededor del perímetro de esta pantalla de televisión había cerca de 12 o 14 pantallas más pequeñas de televisión, cada una mostrando imágenes extremadamente rápidas. Una de ellas en la esquina superior derecha, estaba exhibiendo imágenes que se movían muy rápido, como triángulos, focos, círculos, líneas onduladas, árboles, cuadrados, etc. Esta era la pantalla que le decía lo que estaba en el espacio inmediato a donde estaba colocado su cuerpo. Ella podía ver a través de estas imágenes aparentemente inconexas. Había otra pantalla en la esquina de la parte inferior izquierda, con la que se comunicaba con otra vida extraterrestre que estaba dentro de este sistema solar. Aquí hay una persona que está en un cuerpo tridimensional en la Tierra, pero que tiene memoria completa y la experiencia de vivir en otras dimensiones. Esta forma de interrumpir la realidad es inusual. Las personas no ven normalmente monitores internos de televisión, pero existimos en muchos otros mundos, aunque la mayoría de nosotros no estemos conscientes de esto. Tú probablemente existes, actualmente, en 5 o más niveles. Aunque existe una rotura entre esta dimensión y otras, cuando te conectas con tu ser superior reparas esa rotura, después de lo cual comienzas a volverte consciente de los niveles superiores y los niveles superiores comienzan a poner más atención en ti, inicia la comunicación.
Esta conexión con el ser superior es, probablemente, la cosa más importante que puede suceder en tu vida, más importante que comprender cualquiera de la información que estaré presentando. Conectar con el ser superior es más importante que aprender a activar el Merkaba, porque si te conectas a ti mismo con tu ser, vas a obtener información absolutamente clara sobre cómo proceder paso a paso a través de cualquier realidad y cómo conducirte de vuelta a casa dentro de la plena conciencia de Dios. Cuando te conectes con tu ser superior, el resto sucederá automáticamente. Todavía, tendrás que vivir tu vida, pero todo lo que hagas tendrá un gran poder y sabiduría dentro de tus acciones, pensamientos y emociones. La forma exacta para conectar con nuestro ser superior, es lo que mucha gente, incluyéndome, hemos estado intentando comprender. Muchas personas que han hecho esta conexión de alguna forma, no saben cómo sucedió. En este curso, intentaré explicar exactamente cómo conectar con tu ser superior. Haré lo mejor que pueda. Realidades del cerebro izquierdo y derecho. Existe un componente más en esta imagen. Me pasaré quizás la mitad de nuestro tiempo en información del cerebro izquierdo, como las geometrías, los hechos y todo tipo de información, que para muchas personas espirituales, pueden parecer totalmente sin importancia. Estoy haciendo esto porque cuando caímos, nos dividimos en dos, realmente tres, pero principalmente en dos, componentes principales, que llamamos masculino y femenino. El cerebro derecho, que controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo, es nuestro componente femenino, aunque no es verdaderamente ni masculino, ni femenino. Es aquí en donde radican nuestros aspectos psíquicos y emocionales. Este componente sabe que solo existe un Dios y que todo lo que hay es unicidad. Aunque no puede explicarlo realmente, simplemente sabe la verdad. Por lo que no hay muchos problemas con el componente femenino. El problema está en el lado izquierdo del cerebro, el componente masculino. Debido a la naturaleza con la que está orientado el cerebro masculino, una imagen especular del femenino, tiene su componente lógico hacia adelante, más dominante. El cerebro izquierdo no experimenta la unicidad cuando observa la realidad. Todo lo que ve es división y separación. Por esa razón, nuestro aspecto masculino la está pasando mal, aquí en la Tierra. Incluso nuestros principales libros sagrados como el Corán, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, han dividido todo en opuestos. El cerebro izquierdo experimenta que existe Dios, pero entonces también existe el diablo, quizás no tan fuerte como Dios, pero como una gran influencia. Entonces incluso Dios es visto en términos de dualidad, como un polo de las fuerzas opuestas de la luz y la oscuridad. Esto no es verdad en todas las sectas de estas religiones. Algunas pocas ven que solo existe Dios. Hasta que el cerebro izquierdo sea capaz de ver la unidad que corre a través de todo, para saber que existe verdaderamente un espíritu, una fuerza, una conciencia, moviéndose a través de absolutamente todo en la existencia, hasta que conozca esa unidad más allá de toda duda, entonces la mente va a permanecer separada de sí misma, de su totalidad y de la plenitud de su potencial. Incluso si existe la más ligera duda sobre la unidad, el aspecto del cerebro izquierdo nos detendrá y ya no podremos seguir caminando en el agua. Recuerden, incluso Tomás caminó sobre el agua durante un momento breve cuando Jesús se lo pidió, pero una pequeña célula en su dedo gordo del pie dijo, espera un minuto, no puedo hacer esto, y Tomás se hundió en el agua fría de la realidad de polaridad. ¿Hacia dónde vamos con esta información? Estoy dedicando mucho de nuestro tiempo para mostrarte, más allá de cualquier sombra de duda, que solo existe una imagen en todo. Existe solo una imagen que creó todo lo que existe, y esa imagen es la misma que ha formado el campo electromagnético alrededor de tu cuerpo. Se pueden encontrar las mismas geometrías que están en tu campo alrededor de todo, planetas, galaxias, átomos y cualquier otra cosa. Vamos a examinar esta imagen en gran detalle. También vamos a ir hacia la historia de la Tierra, porque es muy importante para nuestra situación actual. No podemos comprender realmente cómo llegamos aquí, si no conocemos el proceso que nos condujo a este punto. Así que pasaremos gran parte del tiempo hablando sobre lo que sucedió hace mucho tiempo.
Entonces, lentamente, nos moveremos hacia adelante hasta que lleguemos a lo que está sucediendo hoy. Todo está ligado. La misma vieja historia se ha repetido todo el tiempo y todavía se repite, de hecho, nunca se ha detenido. Aquellos de ustedes en los que predomina el cerebro derecho, pueden sentirse inclinados a saltarse este material de cerebro izquierdo, pero es muy importante que sigan allí. Es a través del equilibrio que retorna la salud espiritual. Cuando el cerebro izquierdo observa la unidad absoluta, comienza a relajarse y el cuerpo calloso, la banda de fibras que une a los dos hemisferios, se abre de una forma nueva, permitiendo una integración entre ambos lados. Se amplía el vínculo entre los cerebros izquierdo y derecho, se inicia un flujo, la información se mueve de uno a otro y los lados opuestos del cerebro comienzan a integrarse y a sincronizarse mutuamente. Si están conectados con la biorretroalimentación, pueden realmente ver cómo sucede esto. Esta acción enciende la glándula pineal de una forma diferente y hace posible que su meditación active el cuerpo de luz del Merkaba. Entonces se puede derivar todo el proceso de regeneración y recuperación de nuestros niveles superiores de conciencia anteriores. Es un proceso de crecimiento. Una realidad superior, incluyente. Otro componente en el que nos vamos a enfocar tiene muchos nombres, pero en términos actuales es referido generalmente como el ser superior. Existimos literalmente en otros mundos aparte de este. Existen tantas dimensiones y mundos, que casi sobrepasan la capacidad humana para concebirlos. Estos niveles son muy específicos y matemáticos, y el espacio y las longitudes de onda dentro y en medio de esos niveles, son idénticos a las relaciones dentro de las octavas musicales, desafiando los patrones de creencias de nuestros padres. Muchas de las ideas en las que creemos ahora y los hechos que nos han enseñado en la escuela, simplemente no son ciertos, y en todo el mundo, las personas están ahora comenzando a darse cuenta de esto. Por supuesto, estos patrones usualmente se creyeron ciertos en el tiempo que fueron enseñados, pero entonces, cambiaron los conceptos y las ideas, y la siguiente generación fue instruida con verdades diferentes. Por ejemplo, el concepto del átomo ha cambiado dramáticamente tantas veces durante los últimos 90 años, que en este punto ya no se adhieren a un concepto. Usan uno, pero con la comprensión de que puede estar errado. Alguna vez se pensó que el átomo era como una sandía y que los electrones eran como semillas dentro de la sandía. Realmente, conocemos muy poco sobre la realidad que existe a nuestro alrededor. La física cuántica nos ha mostrado que la persona que ejecuta el experimento influencia en el resultado. En otras palabras, la conciencia puede cambiar el resultado de un experimento, de acuerdo con sus patrones de creencias. Existen otros aspectos de nosotros que sostenemos como verdaderos y que pueden no ser verdaderos en absoluto. Una idea que ha sido sostenida durante mucho tiempo, es que nosotros somos el único planeta en existencia con vida en él. En el corazón de nuestros corazones, sabemos que esto no es verdad, pero este planeta no admitirá esta verdad en los tiempos modernos, aunque exista evidencia poderosa de avistamientos de ovnis, que han estado llegando desde todo el mundo sin interrupción, durante más de 50 años. Cualquier tema relacionado con los ovnis habría sido creído y aceptado por el mundo, si este tema no fuera tan amenazador. Por lo tanto, vamos a observar evidencia que sugiere que existe una conciencia superior en el universo, no solo en las estrellas, sino quizás justo aquí en la Tierra. Verán, los dogones tienen una cueva en su tierra, que se extiende un largo trecho hacia una montaña, y en esta cueva hay dibujos en la pared de más de 700 años de edad. Un hombre en particular, el hombre santo de la tribu, se sienta enfrente de esta cueva para protegerla. Este es el trabajo de toda su vida. Ellos lo alimentan y cuidan de él, pero nadie puede tocarlo ni acercársele. Cuando muere otro hombre santo toma su lugar. En esta cueva hay dibujos asombrosos y pedazos de información. Les voy a relatar dos de estos datos y estos son solo dos de muchos.
Primero que nada, nos estamos refiriendo a la estrella más brillante en el cielo, con una magnitud aparente de 1,4, Sirio, llamada ahora Sirio A. Si observan el cinturón de Orión, esas tres estrellas en hilera y siguen la línea hacia abajo a la izquierda, ven una estrella muy brillante, que es Sirio A. Si las siguen hacia arriba, como el doble de distancia, ven las Pléyades. La información en la cueva Dogon mostró específicamente otra estrella girando alrededor de Sirio. Los Dogones son muy específicos sobre esta estrella. Ellos dicen que es sumamente vieja y muy pequeña y que está hecha de lo que ellos llaman la materia más pesada en el universo, lo que está cerca, pero no es realmente correcto. Y ellos dicen que le toma cerca de 50 años a esta pequeña estrella girar alrededor de Sirio. Esto es material detallado. Los astrónomos fueron capaces de validar la existencia de Sirio B, una enana blanca, en 1862 y solo hace 15 o 20 años, pudieron validar la otra información. Ahora, las estrellas se parecen mucho a las personas, como lo comenzarán a ver. Están vivas y tienen personalidades y muchas cualidades como nosotros las tenemos. En un nivel científico, tienen etapas de crecimiento. Comienzan como soles de hidrógeno, como el nuestro, en donde dos átomos de hidrógeno se unen en una reacción de fusión para formar helio. Este proceso crea toda la vida y la luz que hay en este planeta. Conforme más madura una estrella, comienza otro procedimiento de fusión, el proceso del helio, en donde tres átomos de helio se unen para formar carbón. Este proceso de crecimiento continúa a través de varias etapas, hasta que avanza todo el camino hacia un nivel particular de la tabla atómica, en cuyo punto la estrella ha alcanzado la duración de su lapso de vida. Al final de su vida, hasta donde sabemos, existen dos cosas principales que puede hacer una estrella. Nueva información sobre pulsares y magnetars brindan otras opciones. 1. Puede explotar y convertirse en supernova, una inmensa nube de hidrógeno que se convierte en el útero de cientos de nuevas estrellas bebés. 2. Puede expandirse rápidamente hacia lo que es llamada una gigante roja, una enorme explosión que envuelve a todos sus planetas, los quema y destruye todo el sistema, entonces permanece expandida durante un largo tiempo. Después lentamente se colapsará hacia una pequeña estrella vieja llamada enana blanca. Lo que los científicos encontraron girando alrededor de Sirio fue una enana blanca, que corresponde exactamente a lo que dicen los dogones. La ciencia la revisó para calcular cuánto pesaba, para ver si esta era realmente la materia más pesada del universo. Los cómputos originales hechos hace como 20 años determinaron que pesaba alrededor de 2000 libras por pulgada cúbica. Esto ciertamente calificaría como materia pesada, pero la ciencia sabe ahora que este era un estimado extremadamente conservador. El estimado más reciente es de aproximadamente 1,5 millones de toneladas por pulgada cúbica. Aparte de los hoyos negros, este con certeza parecería el material más pesado en el universo. Esto significa que si tuvieran una pulgada cúbica de esta enana blanca, que ahora es llamada Sirio B, esta pesaría alrededor de 1,5 millones de toneladas, lo que traspasaría cualquier cosa en la que la colocaran. Se dirigiría hacia el centro de la Tierra y oscilaría realmente de un lado al otro a lo largo del centro durante mucho tiempo, hasta que la fricción la detendría, finalmente en el mero centro. Adicionalmente, cuando revisaron el patrón rotatorio de Sirio B alrededor de la estrella más grande de Sirio A, encontraron que era 51 años. Esto por supuesto no podría ser una coincidencia. Es realmente bastante cercano, demasiado factual. Pero ¿cómo pudo saber una tribu primitiva antigua esa información tan detallada, sobre una estrella que solo pudo ser medida en este siglo? Pero esta es solo parte de su información. También sabían sobre todos los otros planetas en nuestro sistema solar, incluyendo Neptuno, Plutón y Urano, que han sido descubiertos más recientemente. Sabían exactamente cómo se ven estos planetas cuando nos acercamos a ellos desde el espacio, lo que también hemos aprendido solo recientemente. También sabían sobre las células blancas y rojas de la sangre y tenían todo tipo de información fisiológica sobre el cuerpo humano, que hemos aprendido hace poco tiempo. Todo esto de una tribu primitiva.
desafiando los patrones de creencias de nuestros padres. Muchas de las ideas en las que creemos ahora y los hechos que nos han enseñado en la escuela, simplemente no son ciertos, y en todo el mundo, las personas están ahora comenzando a darse cuenta de esto. Por supuesto, estos patrones usualmente se creyeron ciertos en el tiempo que fueron enseñados, pero entonces, ¿cómo aprendieron esto? Los dogones replicaron que los dibujos en las paredes de su cueva lo mostraban. Esos dibujos mostraban un platillo volador, se ve justo como esa forma tan familiar, llegando desde el cielo y aterrizando en 3 patas. Después muestra a los seres de la nave haciendo un gran hoyo en la tierra, llenándolo con agua, brincando fuera de la nave hacia el agua y saliendo hacia la orilla. Esos seres se parecen mucho a los delfines. De hecho, quizás eran delfines, pero no lo sabemos con certeza. Después, comenzaron a comunicarse con los dogones. Les describieron de dónde venían y le dieron a la tribu Dogon toda esta información. Eso fue lo que dijeron los dogones. Los científicos se quedaron allí sentados. Eventualmente dijeron, no, nosotros no escuchamos eso. Porque no encajaba en nada de lo que pensaban que sabían, ellos simplemente escondieron la información en alguna parte de sus mentes bajo el tapete. La mayoría de las personas, incluidos los científicos, simplemente no saben qué hacer con este tipo de hechos. Ha existido mucha información como esta que simplemente no sabemos cómo utilizar. Debido a que no podemos encontrar una forma para integrar esta información inusual, a lo que ya pensamos que sabemos, simplemente nos deshacemos de ella porque las teorías no funcionan si conservamos esa nueva información. Aquí hay otra cosa que sabían los dogones. Este pequeño dibujo estaba en las paredes, pero los científicos no tenían idea de lo que era, hasta que las computadoras calcularon las órbitas de Sirio A y Sirio B visto desde la Tierra. Este patrón que se muestra en la cueva Dogon, es idéntico al patrón hecho por Sirio B moviéndose alrededor de Sirio A, en un rango de tiempo específico, lo que resulta ser desde el año 1912 hasta el año 1990. Los delfines, o quien sea que fueran estos seres, les dieron este diagrama actual o patrón de tiempo a los dogones, cuando menos hace 700 años. Ahora, por la forma como esto se ha desenvuelto en mi vida, he descubierto que tanto 1912 como 1990 fueron años muy importantes. De hecho, el espacio entre esas dos fechas, fue probablemente uno de los periodos más importantes en la historia de la Tierra. Explicaré más sobre esto conforme avancemos, pero brevemente, en 1912 comenzaron los experimentos de viaje en el tiempo, así como los experimentos entre los grises, extraterrestres y los humanos. Lo explicaremos más tarde. Y 1990 fue el primer año en el que se completó la red de ascensión para nuestro planeta. Y sucedieron muchos otros eventos durante ese periodo. El hecho de que los dibujos en los muros de los dogones señalaran este periodo, podría ser considerado profético. El viaje a Perú y más evidencia. Dogon. La primera vez que tuve acceso a esta información sobre los dogones fue en 1982 u 83. Me encontraba alrededor de un grupo de personas que estaban trabajando con la tribu Dogon, que estaban realmente visitándolos y comunicándose con ellos. Después en 1985 llevé un grupo a Perú, incluyendo a uno de estos investigadores de los dogones. Nos registramos en un lujoso hotel en Cusco llamado el Hotel San Agustín, con la intención de caminar al siguiente día la ruta Inca, alrededor de 40 millas sobre las cimas de las montañas. Se suben aproximadamente 14,000 pies, después se baja Machu Picchu como 5.000 pies. Es hermoso. Nuestro hotel era un palacio español de adobe escondido detrás de altos muros en el centro del pueblo. Nos acomodamos en pares para obtener tarifas más bajas. Yo estaba como investigador de los dogones y él me comentaba constantemente sobre lo que estaban aprendiendo, incluyendo mucho más de lo que estamos discutiendo aquí. Nos dieron la habitación que tenía el número 23. Él se emocionó mucho y exclamó, la habitación 23. Un número muy auspicioso. En África, en donde viven los dogones, la estrella de Sirio desaparece detrás del horizonte y está fuera de visión durante un par de meses.
Después, aparece nuevamente en la mañana del 23 de julio, cuando sale como un minuto antes que el sol. Aparece, de un rojo rubí brillante, justo sobre el horizonte, casi exactamente hacia el este. 60 segundos más tarde emerge el sol. Por lo que pueden ver a Ciro durante un momento, después se va. Esto es llamado la elevación helicoidal de Sirio, que era un momento muy importante para la mayor parte del mundo antiguo, no solo para los dogones y Egipto. Este es el momento cuando Ciro, el Sol y la Tierra, están en una línea recta a través del espacio. En Egipto, casi todos los templos fueron alineados con este trazo, incluyendo la mirada de la esfinge. Los templos tenían un pequeño agujero en la pared en alguna parte. Después había otro pequeño agujero en otra pared, después a través de otra pared y otra más, entrando hacia alguna tenue cámara interna. En esa cámara había algo, como un cubo o un rectángulo áureo de granito, colocado en medio de la habitación con una pequeña marca en él. En el momento de la elevación helicoidal de Sirio, una luz rojo rubí pegaba en el altar durante pocos segundos, lo que daba inicio a su año nuevo y al primer día del antiguo calendario zótico de Egipto. Bueno, estábamos en Perú llegando a la habitación y comentando sobre el número 23. Entramos a la habitación y bajamos nuestras cosas. Después ambos miramos a la cama y en el cubrecama vimos esta imagen. Nos quedamos pasmados allí parados, viendo el cubrecama durante casi 5 minutos antes de poder hablar, porque las ruedas en nuestras cabezas estaban girando muy rápido, tratando de comprender cómo podía ser esto posible. ¿Cómo aprendieron esto? Los dogones replicaron que los dibujos en las paredes de su cueva lo mostraban. Esos dibujos mostraban un platillo volador, se ve justo como esa forma tan familiar, llegando desde el cielo y aterrizando en 3 patas. Después muestra a los seres de la nave haciendo un gran hoyo en la tierra. Mi historia inicios en Berkeley. Algunos de ustedes pueden no aceptar la posibilidad de mi comunicación con seres de otros niveles dimensionales, pero esto es lo que sucedió en mi vida. Yo no lo pedí, simplemente ocurrió. Como resultado, durante un número de años, sostuve una comunicación casi diaria en niveles interdimensionales con este hombre Todd. Ahora que lo comprendo más, mi relación personal con Todd realmente comenzó cuando yo estaba en la universidad en Berkeley. Me gradué en física y como grado secundario en matemáticas, hasta que estuve a punto de recibir mi diploma. Solo necesitaba un semestre más para graduarme. Decidí que no quería el título, porque había descubierto algo acerca de la física, que me desmotivó de la idea de involucrarme en una ciencia que consideraba que no era ciencia en absoluto. Todo esto está cambiando ahora. Esto por sí solo podría ser un libro, pero el porqué de ello se relaciona con la misma cuestión que dije sobre los arqueólogos. Los físicos, tal como los arqueólogos, le darán la espalda a la verdad, si significa un cambio muy grande demasiado rápido. Tal vez la verdad es que así es la naturaleza humana. Por lo que cambié hacia el otro lado de mi cerebro y comencé a licenciarme en Bellas Artes. Mis consejeros pensaron que estaba loco. ¿Vas a renunciar a un título en física? Dijeron. Pero no lo necesitaba, no lo quería. Entonces para graduarme tuve que cursar 2 años más especializándome en Bellas Artes e Historia del Arte. Cambiar de carrera tiene sentido ahora, porque cuando estudian los escritos antiguos, encuentran que los antiguos percibían el arte, la ciencia y la religión como entretejidos, interconectados. Por lo que el programa al que me estaba sometiendo era apropiado para lo que estoy haciendo ahora. Abandonando todo por Canadá, obtuve mi título en 1970. Después de pasar por Vietnam y observar lo que estaba sucediendo en nuestro país en ese momento, finalmente dije ya acabé. Esto es todo. No sé cuánto tiempo voy a vivir o qué va a suceder, pero solo voy a ser feliz y hacer lo que siempre he querido. Decidí alejarme de todo e irme a vivir a las montañas como siempre lo había deseado. Así que dejé los Estados Unidos y me fui a Canadá, sin saber que habría miles de protestantes de la guerra de Vietnam siguiéndome un año después. Me casé con una mujer llamada René y los dos nos fuimos a vivir en medio de la nada y encontramos una pequeña casa en el lago Kootenay. Estábamos muy lejos de cualquier cosa.
Tenían que caminar 4 millas desde el camino más cercano para llegar a mi casa, así que estábamos realmente aislados. Comencé a vivir mi vida exactamente como siempre había querido. Siempre había deseado ver si podía vivir sin nada, así que lo intenté. Fue un poco atemorizante al principio, pero se volvió más fácil conforme pasó el tiempo y muy pronto me convertí en un adicto a la vida natural. Viví una vida maravillosa y plena básicamente sin dinero. Después de un tiempo me di cuenta, oye, esto es mucho más fácil que mantener un trabajo en una ciudad. Tenía que trabajar duro solo durante 3 horas al día, después tenía el resto del día libre. Era fabuloso. Podía tocar música y correr alrededor y pasar un buen rato. Y eso fue exactamente lo que hice. Me divertí. Tocaba música como 10 horas al día, con muchos amigos que llegaban de millas a la redonda. Nuestra casa había ganado bastante reputación para entonces. Simplemente nos divertimos. Al hacer esto, que considero muy importante para mi comprensión ahora, descubrí algo sobre mí. Fue de este regreso a mi niño interior, como llamo a esos días, que fue liberado mi niño interior y en esa liberación, me sucedió algo que fue el catalizador que me condujo hacia mi vida como es ahora. Los 2 ángeles y hacia donde me condujeron mientras estaba en Vancouver, Canadá, decidimos que queríamos saber algo sobre meditación, así que empezamos a estudiar con un maestro hindú que vivía en el área. Mi esposa y yo tomamos con toda seriedad nuestro deseo de comprender en qué consistía la meditación. Habíamos hecho batas con capuchas de seda blanca para mostrar respeto. Entonces un día, después de estar practicando la meditación, durante cerca de 5 meses, 2 ángeles altos como de 10 pies de alto se aparecieron en nuestra habitación. Estaban allí mismo, uno era verde y el otro era púrpura. Podíamos ver a través de sus cuerpos transparentes, pero estaban allí definitivamente. No esperábamos que esto sucediera, ni habíamos pedido que así fuera. Simplemente estábamos siguiendo las instrucciones que nos había dado nuestro maestro hindú. No creo que él lo entendiera completamente tampoco, ya que nos hacía muchas preguntas. Desde ese momento en adelante, mi vida nunca fue la misma. Ni siquiera estaba cerca. Las primeras palabras que dijeron los ángeles fueron, nosotros somos tú. No tenía idea de lo que querían decir. Yo dije, ustedes son yo. Entonces lentamente comenzaron a enseñarme diversas cosas sobre mí y el mundo y sobre la naturaleza de la conciencia. Finalmente mi corazón se abrió completamente a ellos. Podía sentir su inmenso amor, lo que cambió mi vida totalmente. Durante un periodo de muchos años, me condujeron hacia casi 70 maestros diferentes. De hecho, ellos me decían en meditación la dirección y el número de teléfono del maestro que iba a ver. Me decían que llamara primero o que solo me presentara en su casa. Entonces, yo lo hacía, y siempre era la persona correcta. Entonces era instruido para permanecer con esa persona durante cierto periodo de tiempo. Algunas veces, justo en la mitad de una enseñanza en particular, los ángeles decían, está bien, ya terminaste. Retírate. Recuerdo cuando me mandaron con Ram Dass. Estuve en su casa durante casi 3 días, preguntándome qué demonios estaba haciendo allí. Entonces un día fui a tocarlo en el hombro para decirle algo y recibí una bofetada que prácticamente me derribó al piso. Los ángeles dijeron, esto es todo. Puedes irte ahora. Y yo dije, está bien. Ram Dass y yo nos volvimos amigos, pero lo que sea que se suponía que tenía que aprender con él, fue durante ese solo segundo. Las enseñanzas de Neem Karoli Baba, el maestro de Ram Dass, son muy importantes para mí. Fue suya la creencia de que la mejor forma de ver a Dios es en cada forma. También he sido expuesto al trabajo de Yogananda y aprecio quién fue. Más tarde hablaremos sobre Sri Yukteswar y algo de su trabajo. He estado intensamente involucrado en casi todas las religiones principales. Me resistí a los Sikh porque no creo que sea necesaria la preparación militar, pero he estudiado y practicado casi todo el resto de ellas, musulmana, judía, cristiana, taoísta, sufista, hinduista y el budismo tibetano.
He estudiado profundamente el taoísmo y el sufismo, pasé 11 años con el sufismo. Sin embargo, a través de todo este estudio, los maestros más poderosos para mí han sido los nativos americanos. Fueron los indios los que abrieron la puerta para que se llevara a cabo todo mi crecimiento espiritual. Ellos han sido una poderosa influencia en mi vida. Pero esa es otra historia, parte la compartiré en su momento. Todas las religiones del mundo están hablando de la misma realidad. Tienen diferentes palabras, distintos conceptos e ideas, pero solo existe una realidad y solo hay un espíritu moviéndose a través de toda la vida. Puede haber diferentes técnicas para llegar a distintos estados de conciencia, pero solo existe lo que es real y cuando están allí lo saben. Como sea que quieran llamarlo, pueden darle diferentes nombres, todo es lo mismo. Alquimia y la primera aparición de Thoth. En un cierto momento, los ángeles me guiaron hacia un hombre canadiense que era alquimista y quien, entre otras cosas, estaba realmente convirtiendo el mercurio en oro, aunque esto también puede hacerse con el plomo, que es más difícil. Estudié alquimia durante 2 años con él y observé este proceso con mis propios ojos. Él tenía una esfera de vidrio como de 18 pulgadas de diámetro llena de un líquido y dentro de esta se elevaban pequeñas burbujas de mercurio. Pasaban a través de una serie de colores fluorescentes y cambios, se elevaban hasta arriba, se convertían en pequeñas esferas de oro sólido y después se hundían hasta el fondo. Entonces él recogía todas estas pequeñas esferas de oro para usarlas para su trabajo espiritual. Él poseía una pequeña casa de apariencia ordinaria en Burnaby, Columbia Británica, en una calle de apariencia ordinaria. Si manejabas calle abajo, su casa se veía como cualquiera de las otras. Pero bajo su casa había un laboratorio escondido. Había tomado los millones de dólares en oro y cavó justo abajo, construyendo un enorme complejo lleno de todo, desde balanzas de electrones hasta lo que sea, para poder continuar con su trabajo. A él no le importaba el dinero en absoluto. Y por supuesto el propósito de la alquimia no es hacer oro o dinero, sino comprender el proceso de cómo el mercurio o el plomo se convierten en oro. 8. Mi historia inicios en Berkeley. Algunos de ustedes pueden no aceptar la posibilidad de mi comunicación con seres de otros niveles dimensionales, pero esto es lo que sucedió en mi vida. Yo no lo pedí, simplemente ocurrió. Como resultado, durante un número de años, sostuve una comunicación casi diaria en niveles interdimensionales con este hombre Thoth. Ahora que lo comprendo más, mi relación personal con Thoth realmente comenzó cuando yo estaba en la universidad en Berkeley. Thoth el Atlante. Este hombre, Thoth de Egipto, se remonta para atrás casi todo el camino hacia los inicios de la Atlántida. Él descubrió, hace 52,000 años, cómo permanecer consciente en un cuerpo, continuamente, sin morir y ha permanecido en su cuerpo original desde entonces hasta 1991, cuando se movió hacia un nuevo estado del ser fuera de nuestra comprensión. Él vivió a través de casi todo el período de la Atlántida e incluso se convirtió en rey de la Atlántida durante un período de 16,000 años. Durante esos tiempos fue llamado Chiquetet Arlichvomalites. Su nombre realmente era Arlichvomalites y Chiquetet fue un título que significaba el buscador de sabiduría, porque él verdaderamente quería ser la sabiduría misma. Después de que se hundió la Atlántida, pronto discutiremos el tema en gran detalle. Arlichvomalites y otros seres avanzados tuvieron que esperar durante casi 6.000 años antes de poder comenzar a restablecer la civilización. Cuando Egipto comenzó a surgir a la vida, él dio un paso al frente y se llamó a sí mismo Thoth, manteniendo ese nombre a través de todo el tiempo de Egipto. Cuando Egipto murió, fue Thoth quien inició la siguiente cultura principal, que fue Grecia. Nuestros libros de historia dicen que Pitágoras fue el padre de Grecia y que fue desde ella a través de la escuela pitagórica que Grecia se desenvolvió y es de Grecia, desde donde emergió nuestra presente civilización. Pitágoras dice en sus propios escritos, que todo lo llevó de la mano, lo condujo debajo de la gran pirámide y le enseñó las geometrías y la naturaleza de la realidad. Una vez que nace Grecia por medio de Pitágoras,
Tot entró a esa cultura en el mismo cuerpo que tuvo durante el tiempo de la Atlántida y se llamó a sí mismo Hermes. Por lo que está escrito, Arlich Bomalites, Tot y Hermes son la misma persona. Historia verdadera. Lean las tabletas Esmeralda, escritas hace 2000 años por Hermes. Desde esos tiempos ha tenido muchos otros nombres, pero yo todavía lo llamo Tot. Él regresó a mi vida en 1984 y trabajó conmigo prácticamente todos los días, hasta 1991. Él solía llegar y pasaba entre 4 y 8 horas al día enseñándome sobre cosas muy diversas. Es de aquí de donde proviene la gran mayoría de la información que estaré compartiendo con ustedes, aunque se correlaciona con otra información y ha sido corroborada por muchos otros maestros. La historia del mundo, especialmente, provino de él. Verán, mientras estuvo en Egipto, en donde fue llamado el escriba, escribió todo lo que sucedió. Él era la persona perfecta para ello, ¿correcto? Estaba vivo constantemente, por lo que como escriba simplemente tenía que sentarse y ver pasar la vida. Él era un buen testigo imparcial, ya que esa era una parte primordial de su comprensión de la sabiduría. Rara vez habló o actuó excepto cuando sabía que estaba en orden divino. Eventualmente, Tot descubrió cómo dejar la Tierra. Iba a otro planeta en donde había vida y solo se sentaba allí a observar. Nunca interfería, ni decía una sola palabra. Estaba en absoluto silencio y simplemente observaba, solo para ver cómo vivían sus vidas, para obtener sabiduría, para comprender, tal vez durante 100 años en cada planeta. Entonces iba a algún otro lugar y observaba. Fi. 1:14 Shesat, la esposa de Tot en suma, Tot estuvo fuera de la Tierra durante cerca de 2000 años estudiando otras formas de vida. Pero él se considera una persona de la Tierra. Por supuesto, todos hemos venido de alguna otra parte, en un punto u otro del juego de la vida, porque la Tierra no es tan vieja. Tiene solo alrededor de 5 billones de años y el espíritu es eterno, siempre lo ha sido y siempre lo será. Ustedes siempre lo han sido y siempre lo serán. El espíritu no puede morir y cualquier otra comprensión es solo una ilusión. Pero Tot se considera a sí mismo de aquí, porque fue en donde dio el primer paso que lo condujo hacia la inmortalidad. Esta es la esposa de Tot, Shesat escribiendo Fi. 1:14. Ella es una persona de lo más extraordinaria, en algunas formas cuando menos tan extraordinaria como Tot, si no es que más. Ella fue la primera persona en traerme conscientemente a la Tierra, lo que sucedió aproximadamente en el 1500 a.C. Yo no estaba físicamente aquí, pero habíamos hecho un vínculo consciente a través de las dimensiones. Ella se conectó conmigo debido a problemas que estaban teniendo los egipcios dentro de su país que, desde su punto de vista, afectarían eventualmente a todo el mundo y el resultado de la humanidad. Trabajamos juntos, muy de cerca. Todavía siento un profundo amor por ella y una conexión realmente cercana, aunque ya no esté aquí. Tampoco está Tot. En 1991 dejaron juntos esta octava completa de universos y entraron hacia una experiencia de vida totalmente diferente. Sus acciones son importantes para nosotros, como lo verán. En 1984 Tot regresó a mi vida, 12 años, después de mi primera experiencia con él mientras meditaba con mi maestro de alquimia. Lo primero que hizo fue guiarme a través de una iniciación en Egipto. Me hizo viajar a lo largo de Egipto para desarrollar ceremonias y recibir iniciaciones en ciertos templos. Me pidió entrar en un espacio particular debajo de la Gran Pirámide, repetir largas frases en el lenguaje original atlante y entrar en un estado de conciencia en donde mi cuerpo era solo luz. Contaré esa historia en su momento, lo prometo. Tot el Atlante. Este hombre, Tot de Egipto, se remonta para atrás casi todo el camino hacia los inicios de la Atlántida. Él descubrió, hace 52,000 años, cómo permanecer consciente en un cuerpo, continuamente, sin morir y ha permanecido en su cuerpo original. Tot, geometrías y la flor de la vida. Después de 3 o 4 meses de haber regresado de Egipto, Tot llegó y me dijo, quiero ver las geometrías que los ángeles te dieron.
Los ángeles me habían dado la información básica o las geometrías para entender cómo la realidad está relacionada con el espíritu, y los ángeles me habían enseñado la meditación que les voy a dar. Esta meditación fue una de las primeras cosas que Todd quería de mí. Ese era el intercambio. Yo recibí todos estos recuerdos y él recibió la meditación. Él quería la meditación porque era mucho más fácil que el método que él estaba usando. Su forma para permanecer vivo durante 52,000 años era muy delicada, era como estar colgado de un hilo. Requería que pasara 2 horas cada día en meditación o moriría. Tenía que estar 1 hora con su cabeza hacia el norte y sus pies hacia el sur, en una meditación muy específica. Después tenía que pasar otra hora en la posición opuesta haciendo una meditación diferente. Entonces una vez cada 50 años, con el fin de mantener regenerado su cuerpo, tenía que ir a lo que es llamado los salones de Amenti y sentarse, durante 10 años más o menos ante la flor de la vida. Esta es una flama pura de conciencia que se ubica a gran profundidad en el útero de la Tierra y de la que es completamente dependiente el nivel de conciencia de la humanidad para su misma existencia. Más adelante tocaré el tema. Todd estaba muy interesado en esta nueva meditación, porque lo que le tomaba a él horas lograr, toma solo 6 respiraciones con la meditación Merkaba. Es rápido, eficiente y mucho más exacto. Y su potencial es mucho más grande, ya que conduce hacia una forma permanente de conciencia. Entonces Todd comenzó a brindarme enormes cantidades del conocimiento que poseía. Cuando aparecía en mi habitación, no hablábamos con palabras como lo estamos haciendo ahora. Hablábamos usando una combinación de telepatía e imágenes holográficas. Sus pensamientos hacia mí eran holográficos, podría decirse. Pero sucedía mucho más que eso. Si me quería describir algo, yo probaba, sentía, olía, escuchaba y veía sus pensamientos. Dijo que quería ver lo que los ángeles me habían dado en términos de geometrías, así que se lo proporcioné telepáticamente, con una pequeña esfera de luz, de tercer ojo a tercer ojo. Entonces él vio toda la escena y como 5 segundos después dijo que me faltaban muchos niveles de información interconectada. Por lo que durante horas cada día me sentaba allí haciendo dibujos y descubriendo todo lo que era esto que ahora llamamos geometría sagrada. En ese entonces no tenía palabras para describir esta forma de ver. No sabía lo que era y en un principio no tenía idea de lo que significaba realmente. Y no conocía a nadie más que estuviera enterado de esto excepto en el pasado. Yo pensé que era el único en todo el mundo. Pero entre más me involucré, más me di cuenta que ha estado sucediendo desde siempre y que está en todas partes a lo largo de la historia de la Tierra y a través del universo. Él me enseñó de esta forma durante mucho tiempo. Finalmente llegamos a un solo dibujo, que él decía que contiene todo el conocimiento, tanto masculino como femenino, sin excepciones. Este es el dibujo. Sé que es una afirmación exorbitante como para hacerla al principio de este escrito, pero este solo dibujo, de acuerdo con Todd, contiene dentro de sus proporciones cada aspecto de la vida que existe. Contiene cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía en la música, cada forma de vida biológica hasta nuestro propio cuerpo. Contiene cada átomo, cada nivel dimensional, absolutamente todo lo que está dentro de los universos en forma de onda. Voy a explicar en un momento sobre los universos en forma de onda. Después de enseñarme, comprendí la afirmación anterior. Pero lanzar simplemente esta afirmación en este momento suena increíble. Si Dios quiere, probaré lo que estoy diciendo. Obviamente no puedo probar que este dibujo contiene cada simple aspecto de la creación, porque existen demasiadas cosas que existen como para hacerlo en un libro. Pero puedo mostrarles suficientes pruebas para que puedan ser capaces de ver que pueden trasladar esto hacia todo. La flor de la vida. Después me dijo Todd que encontraría esta imagen de la flor de la vida en Egipto. Hubieron 2 ocasiones en que lo puse en duda en todos los años que trabajé con él y esta fue una de esas veces. Mi pequeña mente dijo no hay manera. Porque había leído para entonces casi todos los libros que había sobre Egipto y nunca había visto esto en ninguna parte. En mi mente recorrí todo lo que podía recordar. No
Pensé, ese símbolo no está en ningún lado en Egipto. Pero él dijo que lo encontraría y, entonces se fue. Yo no sabía ni por dónde comenzar a buscarla. Como 2 semanas después, vi a mi amiga Katrina Rafael, que ha escrito, según creo, 3 libros sobre cristales. Ella acababa de regresar de Egipto y estaba en una tienda de comestibles en Taos, Nuevo México, cuando yo entré. Estaba parada en el mostrador de fotografía y acababa de recuperar las fotos de su viaje más reciente a Egipto. Tenía una pila como de 10 pulgadas de altura sobre el mostrador y las estaba recogiendo, 36 al mismo tiempo y las estaba apilando. Comenzamos a hablar y de pronto me dijo, por cierto, mi ángel guía me dijo que debía darte una fotografía tan pronto te viera. Respondí, bien, ¿qué es? Ella dijo no lo sé. Se dirigió a la pila y la revisó a mis espaldas, sacó una, me la extendió y dijo, esta es la que se supone que debo entregarte. Bueno, Katrina no tenía idea del trabajo que yo estaba haciendo, aunque habíamos sido amigos durante un par de años, porque yo no hablaba con muchas personas en esos días sobre mi trabajo, y, definitivamente no había hablado con ella. La foto que sacó era esta, la flor de la vida, en una pared en Egipto. Tot, geometrías y la flor de la vida. Después de 3 o 4 meses de haber regresado de Egipto, Todd llegó y me dijo, quiero ver las geometrías que los ángeles te dieron. Los ángeles me habían dado la información básica o las geometrías para entender cómo la realidad está relacionada con el espíritu y los ángeles me habían enseñado la meditación que les voy a dar. Esta meditación fue una de las primeras cosas que Todd quería de mí. Ese era el intercambio. Yo recibí todos estos recuerdos y él recibió la meditación. Él quería la meditación porque era mucho más fácil que el método que él estaba usando. Su forma para permanecer vivo durante 52,000 años era muy delicada, era como estar colgado de un hilo. Requería que pasara 2 horas cada día en meditación o moriría. Tenía que estar 1 hora con su cabeza hacia el norte y sus pies hacia el sur, en una meditación muy específica. Después tenía que pasar otra hora en la posición opuesta haciendo una meditación diferente. Entonces una vez cada 50 años, con el fin de mantener regenerado su cuerpo, tenía que ir a lo que es llamado los salones de Amenti y sentarse, durante 10 años más o menos ante la flor de la vida. Esta es una flama pura de conciencia que se ubica a gran profundidad en el útero de la Tierra y de la que es completamente dependiente el nivel de conciencia de la humanidad para su misma existencia. Más adelante tocaré el tema. Todd estaba muy interesado en esta nueva meditación, porque lo que le tomaba a él horas lograr, toma solo 6 respiraciones con la meditación. Merkaba. Es rápido, eficiente y mucho más exacto. Y su potencial es mucho más grande, ya que conduce hacia una forma permanente de conciencia. Entonces Todd comenzó a brindarme enormes cantidades del conocimiento que poseía. Cuando aparecía en mi habitación, no hablábamos con palabras como lo estamos haciendo ahora. Hablábamos usando una combinación de telepatía e imágenes holográficas. Sus pensamientos hacia mí eran holográficos, podría decirse. Pero sucedía mucho más que eso. Si me quería describir algo, yo probaba, sentía, olía, escuchaba y veía sus pensamientos. Dijo que quería ver lo que los ángeles me habían dado en términos de geometrías, así que se lo proporcioné telepáticamente, con una pequeña esfera de luz, de tercer ojo a tercer ojo. Entonces él vio toda la escena y como 5 segundos después dijo que me faltaban muchos niveles de información interconectada. Por lo que durante horas cada día me sentaba allí haciendo dibujos y descubriendo todo lo que era esto que ahora llamamos geometría sagrada. En ese entonces no tenía palabras para describir esta forma de ver. No sabía lo que era y en un principio no tenía idea de lo que significaba realmente. Y no conocía a nadie más que estuviera enterado de esto excepto en el pasado. Yo pensé que era el único en todo el mundo. Pero entre más me involucré, más me di cuenta que ha estado sucediendo desde siempre y que está en todas partes a lo largo de la historia de la Tierra y a través del universo. Él me enseñó de esta forma durante mucho tiempo. Finalmente llegamos a un solo dibujo, que él decía que contiene todo el conocimiento, tanto masculino como femenino, sin excepciones.
Este es el dibujo. Sé que es una afirmación exorbitante como para hacerla al principio de este escrito, pero este solo dibujo, de acuerdo con Todd, contiene dentro de sus proporciones cada aspecto de la vida que existe. Contiene cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía en la música, cada forma de vida biológica hasta nuestro propio cuerpo. Contiene cada átomo, cada nivel dimensional, absolutamente todo lo que está dentro de los universos en forma de onda. Voy a explicar en un momento sobre los universos en forma de onda. Después de enseñarme, comprendí la afirmación anterior. Pero lanzar simplemente esta afirmación en este momento suena increíble. Si Dios quiere, probaré lo que estoy diciendo. Obviamente no puedo probar que este dibujo contiene cada simple aspecto de la creación, porque existen demasiadas cosas que existen como para hacerlo en un libro. Pero puedo mostrarles suficientes pruebas para que puedan ser capaces de ver que pueden trasladar esto hacia todo. La flor de la vida. Después me dijo Todd que encontraría esta imagen de la flor de la vida en Egipto. Hubieron 2 ocasiones en que lo puse en duda en todos los años que trabajé con él y esta fue una de esas veces. Mi pequeña mente dijo no hay manera. Porque había leído para entonces casi todos los libros que había sobre Egipto y nunca había visto esto en ninguna parte. En mi mente recorrí todo lo que podía recordar. No, pensé, ese símbolo no está en ningún lado en Egipto. Pero él dijo que lo encontraría y entonces se fue. Yo no sabía ni por dónde comenzar a buscarla. Como 2 semanas después, vi a mi amiga Katrina Rapael, que ha escrito, según creo, 3 libros sobre cristales. Ella acababa de regresar de Egipto y estaba en una tienda de comestibles en Taos, Nuevo México, cuando yo entré. Estaba parada en el mostrador de fotografía y acababa de recuperar las fotos de su viaje más reciente a Egipto. Tenía una pila como de 10 pulgadas de altura sobre el mostrador y las estaba recogiendo, 36 al mismo tiempo y las estaba apilando. Comenzamos a hablar y de pronto me dijo, por cierto, mi ángel guía me dijo que debía darte una fotografía tan pronto te viera. Respondí, bien, ¿qué es? Ella dijo no lo sé. Se dirigió a la pila y la revisó a mis espaldas, sacó una, me la extendió y dijo, esta es la que se supone que debo entregarte. Bueno, Katrina no tenía idea del trabajo que yo estaba haciendo, aunque habíamos sido amigos durante un par de años, porque yo no hablaba con muchas personas en esos días sobre mi trabajo, y, definitivamente no había hablado con ella. La foto que sacó era esta, la flor de la vida, en una pared en Egipto. Esa pared en particular es probablemente una de las más viejas en Egipto, en un templo que tiene cuando menos 6000 años, uno de los templos más viejos sobre el planeta. Cuando vi la flor de la vida en esa foto, no pude decir nada aparte de "Guau". Katrina me preguntó qué es esa cosa. Todo lo que pude decir fue, no lo entiendes, pero guau. Esa pared en particular es probablemente una de las más viejas en Egipto, en un templo que tiene cuando menos 6000 años, uno de los templos más viejos sobre el planeta. Cuando vi la flor de la vida en esa foto, no pude decir nada, aparte de guau. Katrina me preguntó qué es esa cosa. Todo lo que pude decir fue, no lo entiendes, pero guau. Todd, geometrías y la flor de la vida. Después de 3 o 4 meses de haber regresado de Egipto, Todd llegó y me dijo, quiero ver las geometrías que los ángeles te dieron. Los ángeles me habían dado la información básica o las geometrías para entender cómo la realidad está relacionada con el espíritu y los ángeles me habían enseñado la meditación que les voy a dar. Esta meditación fue una de las primeras cosas que Todd quería de mí. Ese era el intercambio. Yo recibí todos estos recuerdos y él recibió la meditación. Él quería la meditación porque era mucho más fácil que el método que él estaba usando. Su forma para permanecer vivo durante 52,000 años